¿Cómo debe ser nuestra relación con Dios, con el Señor Jesucristo, según los parámetros de Jesús, no de nosotros? Quédate porque aquí en la pausa lo vamos a responder el día de hoy. Mi nombre es Jonathan Barrera, solo un cristiano más que busca transformar su medio a través de la fe. En el video pasado abordamos qué es lo que espera Dios de nosotros. En este video hablaremos de cuáles son los parámetros de la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, y para eso estaremos leyendo Juan 14, el versículo 23 específicamente, pero haremos matices con diferentes otros versículos. El versículo dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pero, ¿qué quiere decir específicamente esto? Y aquí, en el primer punto importante que vamos a tener en este video, es entender cómo matiza la palabra de Dios el amor. Porque, contrario a lo que todos tenemos pensado, el amor no es una emoción, sino es un procesamiento final que tiene que ver con nuestro razonamiento, nuestras emociones, nuestra percepción de la realidad, y posteriormente como una digestión de todo eso respecto o pasándolo por el matiz de la palabra de Dios. Y allí es donde entramos a ese concepto de amor. Por eso el Señor Jesucristo dice: el que me ama, mi palabra guardará, porque se refleja de una forma directa que existe un proceso consciente y no es solamente una evocación de emociones que Dios nos está pidiendo en este primer punto. Y como es de esperarse, podemos preguntarnos: ¿cómo vamos a poder amar? Es decir, ¿cómo voy a poder yo entrar en esa relación tan súbitamente con el Señor Jesucristo? Y por eso, un capítulo adelante, en Juan 15, Dios nos habla de que nosotros somos los amigos de Él. Es decir, esa relación inicia, como todas las otras relaciones, desde el punto de vista de acercamiento. Sin embargo, nuevamente tenemos que recordar que estamos entrando en comunión y en una reunión con el creador del universo. No es una persona, no es humana, es decir, no está limitada, y por ello es claro y tácito el Señor Jesucristo nuevamente recordándonos en ese momento, Juan 15, en el versículo 14, donde dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nuevamente nos habla de que podemos entrar en comunidad, es decir, podemos entrar en esa cercanía con nuestro Señor Jesucristo, pero nuevamente nos recuerda que nuestra naturaleza, nuestros pensamientos, nuestra forma de percibir el universo se encuentra caída, y por ello Él nos da un matiz de cómo vivir, de cómo pensar, de cómo soñar. Por eso nos dice que hay que permanecer en su amor, hay que permanecer en sus instrucciones y hay que hacer lo que Él diga. En esa parte inicial lo menciono porque en la primera parte práctica de este video es confiar. Tenemos que confiar en el Señor Jesucristo, porque todos, cuando recién llegamos a la fe de Cristo o cuando ya llevamos bastante tiempo en la fe de Cristo, existe esa dificultad de transformar nuestra realidad, es decir, todo lo que nosotros estamos viviendo, pasarla al otro lado y entregársela al Señor Jesucristo. Es decir, que exista esa confianza tácita y entregada al Señor Jesucristo, creyendo de la parte humana, es decir, desde nosotros, de que Él está en total control, a pesar de las situaciones que no reflejen nuestra felicidad, porque recordemos que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Entonces, la primera parte práctica de este video es respecto a lo que hemos hablado. El Señor Jesucristo nos habla claramente que tenemos unas instrucciones y que tenemos que seguirlas, y que en eso tenemos que ejercitar nosotros la confianza en cómo comportarnos, en qué soñamos, en qué deseamos, en nuestros sueños, en nuestro trabajo, en nuestra pareja. Confianza total al Señor Jesucristo, no haciendo a nuestro parecer lo que nosotros queremos hacer, sino lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado hacer.
En nuestro segundo punto práctico de esta palabra que hemos hablado, se basa en la repetición. Porque muchas personas pueden hablar de la disciplina, de ese enfoque sin emocionalidad, basado en el autoflagelo, en muchas otras cosas, muchas técnicas que hoy en día la sabiduría humana proyecta o intenta reemplazar el amor de Jesús. Y por eso hablo de la repetición. Nosotros debemos entender qué es lo que el Señor Jesucristo nos manda, porque por ello es tan tácito diciendo: aquel que me ama, mi palabra obedece. Es decir, existe la necesidad de repetir, existe la necesidad de preguntarnos, ok, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo respecto a esto? ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo respecto, por ejemplo, al manejo del dinero, o respecto a las relaciones interpersonales, o respecto al amor al prójimo, etcétera, etcétera? Por ello, es importante entender, mis queridos, que el amor que nos presenta el Señor Jesucristo no es más que la intimidad de conocer sus estructuras, las estructuras que Él mismo cumplió, que Él mismo hizo como ser perfecto para poder llevar nuestros pecados en la cruz y morir por nosotros. Entonces, nuestro segundo punto práctico es la repetición. Ok, Jonathan, pero ¿repetición de qué? La repetición de los puntos claves de su disciplina, de lo que Él manda para los hombres, para las mujeres nuevas en Cristo. ¿Qué es lo que Él dice? ¿Cómo lo dice? ¿Qué es lo que plantea? O por ejemplo, cómo Él en el desierto reparó en decir, ok, no voy a responder desde la parte humana, sino desde la parte bíblica. Es decir, repetir y repetir la forma en cómo Jesús vivió y cómo Él trajo a la humanidad, es decir, tomó todo lo que era el Antiguo Testamento y lo puso en su práctica, y nosotros, gracias al trabajo del Espíritu Santo que nos ayuda, a que todas las personas que escribieron el Nuevo Testamento, pues tenemos allí ese ejemplo claro de cómo fue que Él vivió, y posteriormente con el Espíritu Santo cómo vivieron los primeros hombres de la iglesia. Y allí está nuestro punto de la repetición. No podemos tener una relación con el Señor Jesucristo sin la repetición, sin la reflexión de lo que Él dijo, de lo que se hizo y posteriormente las consecuencias que tuvieron en los primeros hombres de la iglesia. Y allí es nuestro segundo punto práctico de este video. Ahora, lo importante y nuestro tercer punto práctico es entender el restante del versículo, que dice: mi Padre le amará. En consecuencia de lo primero, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Nuestro tercer punto práctico es entender que una vez nosotros confiamos y empezamos en la repetición, vamos a tener en nosotros, en nuestro interior, la comunión que antes se veía en el templo, que antes en el Antiguo Testamento todas las personas que existían en ese instante histórico se transportaban a un punto físico para poder hacer su sacrificio y poder presentar, digamos, su especie de arrepentimiento al Señor. Pero nosotros, gracias a la muerte del Señor Jesucristo y gracias a los pasos que hemos hablado y que el Señor Jesucristo nos habla, que nos dice que al cumplir aquello que el Señor Jesucristo manda, al cumplir aquello que Él hizo y que gracias a su, digamos, sacrificio podemos entrar nosotros en comunión con la fe, viene el Dios creador, es decir, el Dios de todo el universo viene a nosotros y mora en nosotros. Y ese tercer punto práctico es entender que no estamos solos. La soledad es un concepto de aquellos que no poseen en su interior la comunión con nuestro Dios. Es decir, y en este punto práctico pues es más un recordatorio de mi parte y de la palabra de Dios de que Jesús
Ya no nos habla como si fuese nuestro amo, sino nos habla como nuestro amigo. Lo leímos en Juan 15:14, donde dice: vosotros sois mis amigos. Y eso, mis queridos, es absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para entender que no estamos solos. En aquello que estemos realizando, ya sea trabajo personal, trabajo para la iglesia, en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que tener intimidad con Dios en absolutamente todos nuestros conceptos personales. Y tenemos que entregarle a Él todas las cargas, no solamente aquellas que nos hacen ser cansados o nos hacen ser amargados o nos irritan, sino también aquellas que creemos que son nuestras, nuestra personalidad, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, etcétera, etcétera, porque la transformación es consecuencia de que Dios y el Señor Jesucristo y en su hermosa Trinidad moren en nosotros. Es decir, va a haber una consecuencia directa en todos los aspectos, pero debemos obedecer, debemos conocer, debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, que decía el apóstol Pablo, porque a eso se refiere a que nosotros como cristianos y como nuevos nacidos en la fe tenemos que presentarnos primeramente con una intimidad, que eso ya lo hablamos en el video anterior, pero tenemos que hablar con nuestro Señor Jesucristo, tenemos que conocer al Señor Jesucristo y luego tenemos que repetir todo lo que Él en su momento lo dijo y lo hizo y lo pensó y lo expresó, porque todo eso viene a nosotros como una morada en nuestro corazón. Y nuestro tercer punto práctico es ese: no desfallezcan, no sientan que están solos, porque el Señor Jesucristo ha prometido que todos nosotros hemos de ser morada del Espíritu Santo, del Señor y de Él. Y allí es nuestro tercer punto práctico. Y como bono de lo que estamos hablando en nuestro tercer punto práctico de no sentirnos solos, de ejercitar esa confianza de que nosotros somos templo del Espíritu Santo, los invito a que leamos Juan 15, el versículo 16, que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y es eso. Básicamente nosotros tenemos vía libre a ser una extensión del reino, a ser una extensión de lo que el Señor Jesucristo inició cuando se levantó entre los hombres y mostró que el poder del Señor todo lo puede. Así que hasta aquí nuestro video, espero que te haya gustado el día de hoy, que la gracia y el poder del Señor Jesucristo se encuentre en tu vida. No olvides que damos la buena batalla y quédate en la pausa, que seguiremos reflexionando todos los sábados.